Si ella me está mirando en este momento, te habla mamá, mi amor. Por lo menos un mensaje o una llamadita, algo diciéndome que estás viva. Yo tengo que sobrellevar que a mí, sea como sea, la sociedad me quitó a mi hija. Tengo que soportar de que la gente me injurie, me agravie, me destrate. Las personas en estos videos son Aracelis Pérez y Roberto Cachés, cuya hija desapareció en extrañas circunstancias. En torno a su caso, se tejieron las más insólitas conjeturas que incluso involucraban a su entorno familiar. 16 meses después, aparecieron sus restos, pero no así las respuestas. Te invitamos a acompañarnos hasta el final del video para conocer este caso, que sigue siendo una investigación activa en Uruguay, pues al parecer existe una clara percepción de quién pudo ser el presunto autor, pero no las pruebas suficientes para señalarlo. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Nadia Cachés. Nadia Pamela Cachés Pérez nació el 16 de marzo de 1990 en la ciudad de Santa Lucía, al noreste del departamento de Canelones, en Uruguay. Allí residió durante sus primeros años de vida junto a sus padres Aracelis Pérez y Roberto Cachés. Era la mayor de los 4 hijos del matrimonio, pero tenía 4 medio hermanos de la primera pareja sentimental de su padre. Cuando cumplió 8 años, sus padres decidieron separarse y posteriormente su madre se mudó a Canelones con varios de sus hijos y formó una nueva unión con otro hombre y concibió otros 2 hijos. Nadia se quedó con su padre y un hermano menor. Según algunas fuentes, así lo decidió la justicia, que le cedió la custodia a Roberto. Al poco tiempo, también se trasladaron a la capital y centro administrativo del departamento, que les ofrecía a la familia mejores condiciones de vida. Estudió la primaria en el Colegio 102 y luego continuó su aprendizaje en el Liceo Tomás Barreta. En este punto hay que hacer un alto porque, por razones que no fueron aclaradas, su ingreso a esta secundaria fue obstaculizado por Roberto, quien aparentemente se negó a firmar los documentos para que Nadia cursara el 4º año. A Nadia le gustaba estudiar y tenía planes para su futuro, por lo cual tuvo una fuerte discusión con su padre y eso generó posteriormente la ruptura de la relación. La joven, que para entonces tenía 16 años, se fue a vivir a la casa de una familia y Aracelis, su madre, finalizó la inscripción en el liceo. Para cubrir sus gastos mientras terminaba de cursar los últimos años de la secundaria, trabajó como cajera en un supermercado y en otros comercios de la ciudad. Cuando se graduó, tenía 18 años y regresó a su casa para cuidar a su hermano pequeño, mientras el padre no estaba en el hogar porque había conseguido un empleo en el interior. De acuerdo con algunas fuentes, Nadia y Roberto no tenían una buena relación. Hubo maltrato doméstico y amenazas. Sin embargo, como él trabajaba en las afueras de la ciudad,
Ella y su hermano pasaban la semana solos y en escasas ocasiones tenían contacto con el padre. Según lo que han dicho sus allegados, Nadia era un alma libre e independiente. Vivía con Roberto, pero muchas veces se quedaba en las casas de sus amigas. Hizo varios cursos de informática y dictó clases de computación. También hacía serigrafía, practicaba boxeo y cantaba en el coro municipal. A la talentosa Nadia le gustaba dibujar y escribir, por eso inició estudios de filosofía. Hizo los primeros años en el Instituto de Profesores Artigas, conocido por sus siglas como IPA, que se dedicaba a formar educadores para la enseñanza secundaria, y luego continuó en el Instituto de Formación Docente de Canelones. Tenía planeado mudarse a la ciudad de Montevideo cuando terminara la carrera. Pertenecía a un grupo de personas que, al igual que ella, les gustaba estudiar y hablar de temas profundos. Era inquieta e intelectual y siempre llevaba hojas y lápices en su mochila para poder plasmar en cualquier lugar y circunstancia donde le llegara la inspiración, sus grandes dibujos y cuentos. Con todos esos atributos que la hacían especial, a sus 20 años había cultivado una constelación muy diversa de amigos. En una ciudad tan pequeña, con poco menos de 20.000 habitantes, parecía que todo el mundo la conocía, porque Nadia era amable, bondadosa, educada y atenta, y saludaba a cada una de las personas que se cruzaban en su camino. Su bicicleta de color azul era el medio de transporte que le permitía desplegar su activa rutina, pero el 13 de diciembre de 2010 fue la última vez que viajó en ella y se le escuchó saludar. Nadia se trasladó desde Canelones hasta Santa Lucía, una ciudad ubicada a 17 kilómetros, y aunque la distancia era larga, ella la recorría con frecuencia. El detalle es que debía circular por la misma vía por la cual transitaban los vehículos, y eso representaba cierto peligro, que ella, aguerrida como era, sorteaba con total confianza. Cerca del mediodía, llegó a la casa de su prima Moreana Meni Pérez, quien realmente era una ex docente con la que compartía el segundo apellido, y gracias a ese detalle formaron una linda amistad al punto de considerarse familia. Estuvieron juntas hasta aproximadamente las 5:45 de la tarde, hora en la que Nadia debía regresar para encontrarse con su hermano de 9 años en la zona conocida como la explanada sobre el río Santa Lucía. Sin embargo, nunca llegó a ese lugar. Aracelis, su madre, pasó esa tarde y preguntó por ella, pero el padre no estaba ni mínimamente preocupado porque afirmó que era común que la joven se quedara en casa de alguna amiga. Cuando Roberto intentó comunicarse con su hija, se percató de que el celular de Nadia estaba en la casa, conectado al cargador de batería, y fue entonces cuando las alarmas se encendieron. Nadia no había regresado desde el día anterior y el teléfono era el primer indicio de que pensaba volver. Roberto primero llamó a Sofía Vanoli, la mejor amiga de su hija, y le preguntó por Nadia, pero la joven no sabía nada de ella. Entonces, Sofía se contactó con otra amiga y así construyeron una red de llamadas en la que todos se preguntaban dónde estaba, pero nadie la había visto. En horas de la noche, los familiares de la joven se acercaron a la puerta de la casa de Moreana, la última persona que estuvo con ella, pero la mujer explicó que se quedaron juntas hasta casi las 6 de la tarde y luego Nadia tomó su bicicleta con el fin de ir de regreso a Canelones. Luego Roberto hizo un recorrido en su motocicleta por la misma ruta que debía haber recorrido su hija. Buscó por el hombrillo con el pensamiento de que pudo ser víctima de un accidente de tráfico, pero no había rastros de ella. Mientras tanto, en los teléfonos celulares de las amigas no había respuesta sobre el paradero. Entonces Sofía decidió plantarse en la acera frente a la casa de Nadia y se sentó a esperar a otra amiga que vivía cerca.
A las pocas horas, las personas que conocían y querían a la joven comenzaron a llegar. Según relató Sofía, fue en ese momento cuando el miedo la embargó. Estaban todos juntos ahí, pero Nadia no. A partir de ese instante, ya nadie quedó tranquilo. Esa misma noche, un grupo salió a recorrer las calles y otro permaneció hasta las 5 de la madrugada frente a su hogar, a la espera de tener alguna noticia sobre su amiga. Cuando vieron que no hubo avances en la búsqueda, resolvieron encontrarse en la puerta de la seccional primera de la policía de Canelones. La denuncia policial por la desaparición de Nadia fue hecha por Roberto, su padre, quien detalló que la última información constatable era que la joven había ido la tarde anterior a visitar a su prima en Santa Lucía. En ese momento, la policía desplegó un operativo de patrullaje por la ciudad y se dio aviso inmediato a la autoridad local. El 15 en la mañana, los amigos de Nadia escribieron el primer texto reportando su desaparición, el cual difundieron a través de las redes sociales. Se buscaba a una joven de 20 años que medía 1,65 metros, tenía cabello rubio, así como ojos claros, grandes y profundos. La última vez que fue vista, vestía un pantalón gris y un suéter a rayas amarillas, azules y rojas. A partir de entonces, ocurrieron algunos hechos extraños que hasta la fecha no han sido suficientemente aclarados. El día 16, cuando se cumplían 72 horas de la desaparición, la familia de Nadia, aparentemente siguiendo las indicaciones de una vidente, encontró la bicicleta de la muchacha en las aguas del arroyo Margat, cerca de un puente. Posteriormente, efectivos de la policía y de la Dirección Nacional de Bomberos hicieron un rastrillaje en la misma zona y encontraron su mochila. La bicicleta de Nadia no presentó signos visibles de haber sido golpeada. En la mochila no se encontró ni el dinero ni los documentos de la joven. Solo había lápices de escribir, un cúter o cuchilla, un pequeño tubo rojo y un boleto. Entonces, la investigación pasó de la policía seccional al Departamento de Homicidios de la Jefatura Departamental y se inició un rastreo más profundo por Margat, la zona rural y el viejo puente donde fueron encontradas sus pertenencias. En la intensa búsqueda participó personal de la Escuela de Policía de Canelones junto a bomberos, familiares y amigos. También colaboraron buzos de la Armada Nacional y escuadrones de búsqueda aérea, pero no hubo resultados. Frente a la urgencia, el paso de las horas y la incertidumbre, ese mismo día los amigos crearon el grupo Buscando a Nadia en una conocida red social. La cuenta, que posteriormente se reconoció como BAN, se creó de manera espontánea como una herramienta de colaboración para hallar a la jovencita. Nadia era tan querida que de inmediato se unieron a ese grupo las personas más heterogéneas, desde quienes apenas estaban terminando el liceo hasta quienes estudiaban en Montevideo. Se sumaron aquellas que fueron muy amigas de Nadia, otras que solo la conocían de paso como vecinas, profesores del liceo y hasta gente que nunca compartió con ella. Estas personas comenzaron a reunirse, diseñaron afiches con los detalles físicos de la joven de 20 años y los pegaron en varios comercios de la zona. En paralelo, se continuaba desarrollando la investigación policial en la que fueron interrogadas más de 200 personas, aunque solo 4 de ellas declararon ante la jueza del juzgado primero de Canelones, el papá, la mamá, su hermano y la última amiga con quien compartió. El 18 de diciembre de ese mismo año, el Departamento de Investigaciones de la Policía confirmó la existencia de algunos testigos que dijeron haber visto a Nadia en Canelones entre las 8:30 y las 11 de la noche del 13 de diciembre, el día de su desaparición. Se trataba de testigos confiables que conocían a la joven del liceo donde estudió.
De la casa de Moreana, la policía se llevó su computadora porque Nadia la había usado aquella tarde. Cuando se la devolvieron, ni siquiera le comentaron qué le habían hecho, y mucho menos tuvieron la gentileza de indicarle si encontraron algo de utilidad para dar con el paradero de la joven. Los detectives también visitaron la casa donde ella vivía y revisaron su habitación, buscando elementos importantes y muestras genéticas para la causa. Encontraron dibujos y cartas que sirvieron para elaborar un perfil psicológico. Pero hubo algo más importante e inexplicable. Extrañamente, dentro del canasto de ropa sucia, hallaron una sábana con una gran mancha de sangre que pertenecía a Nadia. Esto sumó una nueva interrogante y muchas especulaciones. Entonces, el padre comenzó a hablar de la posibilidad de que su hija hubiera cometido una interrupción abrupta de un embarazo. Mencionó la hipótesis de un crimen pasional e incluso hizo referencia a las supuestas preferencias sexuales de la chica. De acuerdo a las declaraciones de Moreana, la prima de Nadia por elección, la primera vez que conversó con Roberto, él le dijo que tal vez su hija había intentado quitarse la vida, ya que, según afirmaba, la joven tenía problemas depresivos y en otras ocasiones había intentado hacerse daño, pero que supuestamente no lo hacía por temor a sentir dolor. Sin embargo, Moreana, que fue la última en verla, la encontró feliz, sin signos de molestia o enfermedad. Ella estaba segura de que Nadia amaba vivir. La madre también desmintió la versión de que su hija hubiera querido quitarse la vida. Un mes antes, recibió una carta de ella en la que la joven le habló de sus planes de viajar a Montevideo y de la necesidad que sentía de despedirse antes de partir. Aracelis también mencionó la posibilidad de la interrupción de un embarazo, pero no responsabilizando a Nadia, sino a Roberto, de quien dijo que era un hombre violento que había maltratado físicamente a su hija. Después de esto, las autoridades hicieron 2 visitas más a la casa. El padre de Nadia era sospechoso en la investigación y la policía recolectaba evidencias que confirmaran algún crimen. También buscaron su cuerpo en una fosa ubicada en la parte trasera de la residencia. El 20 de diciembre de ese mismo año, por una orden judicial, la búsqueda de Nadia fue suspendida durante las fiestas navideñas. Al mismo tiempo, se informó que un equipo de perros de rastreo encontró pistas olfativas de la joven desde el lugar donde apareció su mochila hasta la ruta. 10 días después, en busca de otros indicios, los investigadores revisaron los videos de las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Carrasco. No hubo señales de la chica. Con el inicio del nuevo año, el grupo BAN realizó la primera marcha por la ciudad, con el reclamo de que la búsqueda de Nadia no se detuviera y bajo el lema «Te vamos a encontrar», concentraron a una gran cantidad de vecinos, amigos y conocidos. La participación fue más grande de lo que esperaban. Al mes siguiente, se concentraron en la Plaza 18 de Julio de Canelones y lograron recolectar 1.639 firmas que fueron entregadas a 2 representantes de la organización Servicio de Paz y Justicia para solicitar apoyo y colaboración en la búsqueda de Nadia. Ese mismo mes, el activo grupo denunció un hecho extraño. 2 cuentas de las redes sociales privadas de la joven de 20 años fueron cerradas y nadie se explicaba quién lo hizo o por qué. El 29 de marzo de 2011, una curiosa comunicación llegó de forma anónima a una casa de crédito donde trabaja una amiga del padre. La nota, que introdujeron por debajo de la puerta, mencionaba que a Nadia se la habían llevado 4 hombres que tenían antecedentes penales. Los presuntos responsables de la desaparición de la joven fueron indagados por la policía, pero quedaron totalmente libres de sospecha. No fue la única vez que recibieron datos falsos sobre el caso. En otra oportunidad, una adolescente pretendió cobrar 100,000 pesos
diciendo que ella la tenía retenida contra su voluntad. Además, se dijo que la familia recibió la visita de varias videntes que pretendían conocer su paradero. A 4 meses de la desaparición, el grupo Van realizó una intervención en el monumento a la bandera de la Plaza de Canelones y con la ayuda de una grúa cubrieron de negro dicho monumento. 2 meses después, hubo otra concentración en la ciudad en la que se leyó un cuento escrito por Nadia, titulado No perder de vista las estrellas, en el que la joven hablaba sobre 2 adolescentes que emprendieron la búsqueda de una reliquia mágica que, según la leyenda, se encontraba en el desierto y concedía la respuesta a cualquier pregunta. Los asistentes resaltaron que la única respuesta que hasta entonces esperaban era la que correspondía a la pregunta ¿qué pasó con Nadia? Pues tras 6 meses en los que la comunidad se involucró con la búsqueda de diferentes formas, los medios locales cubrieron el caso de manera exhaustiva y además se formó un grupo para sumar esfuerzos. Nada se sabía aún. Los meses fueron pasando y comenzaron a surgir las más varias hipótesis sobre el móvil de su desaparición, y con eso creció una gran brecha entre el padre de Nadia y el grupo conformado para apoyarla. El 26 de julio de aquel año, Roberto logró iniciar la limpieza del arroyo Margat, donde encontraron las pertenencias de Nadia. Paradójicamente, esta acción la llevó a cabo con el apoyo de la Cámara de Construcción, pero sin la intervención de la policía local. Posteriormente, en el mes de septiembre, la Organización Policial Internacional, conocida por sus siglas como Interpol, emitió una información a los medios de comunicación en la que señaló que eventualmente Nadia podría encontrarse en Europa, específicamente en España, Italia o Francia, pero no se explicó cómo habían llegado a formular esa hipótesis y cuáles eran los indicios en los que la sustentaban. Por ese entonces, también se presentó en el juzgado letrado el protocolo de registro de búsquedas de personas ausentes. Pese a ello, tiempo después, un equipo multidisciplinario de Interpol llegó a la ciudad de Canelones e hizo una revisión a fondo de las entrevistas que fueron realizadas a las personas cercanas a Nadia. Tampoco trascendieron los resultados. El grupo buscando a Nadia mantuvo el impulso de encontrar a la joven y en el mes de octubre inició una nueva campaña en la que solicitaban testigos para hacer visible lo necesaria que era una reconstrucción de los hechos. No estaban convencidos de la hipótesis que planteaban las autoridades o los propios familiares de la joven. Rechazaron que Nadia atentara contra sí misma o que desapareciera de manera voluntaria porque aquello no tenía relación alguna con la historia ni con la vida de la chica. Además, lograron una audiencia con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a quienes les expusieron sus dudas y temores. Las acciones del Grupo Van continuaron de forma recurrente en la calle y ante las autoridades exigiendo respuestas. Ya había pasado un año y ninguno de los entes responsables parecía estar cerca de una explicación sobre la misteriosa desaparición. El 21 de abril de 2012, casi un año y medio después de iniciada la búsqueda, el caso de Nadia dio un giro inesperado, cuando trabajadores que se encontraban desmalezando un campo en Margat encontraron accidentalmente restos óseos y dieron aviso a la policía. Las partes del cuerpo humano estaban a tan solo unos 800 metros de donde fueron halladas la mochila y la bicicleta de Nadia. Era una zona que, según la policía, ya había sido rastrillada de manera exhaustiva. Los restos no estaban enterrados. Sin embargo, debido al trabajo de limpieza que se realizaba en el lugar y que provocó incendios en varias hectáreas, estaban muy quemados. Además, no se encontró un cuerpo completo. Los forenses solo recuperaron parte de un cráneo, el fémur y el húmero, con los que a simple vista era imposible determinar
si pertenecían a la joven desaparecida 16 meses antes. La zona donde se encontraron las partes humanas quemadas fue acordonada por los investigadores. Sin embargo, según algunas fuentes, hubo personas con acceso al lugar que extrajeron los restos, ya que el sitio no estaba vigilado, sino que solo había una cinta policial. Por lo tanto, se consideraba que la escena estaba contaminada, no solo por el fuego, sino también por las personas que recorrieron el lugar. Junto a los restos, también se halló ropa quemada que podría pertenecer a la chica. Las prendas parecían ser el pantalón deportivo y los botines que llevaba el último día, además de una media dentro de la cual estaban los huesos del pie. Lo más importante fue una pulsera de metal que unía cuadros con figuras y letras intercambiables. El objeto fue inmediatamente reconocido por Robert, el hermano menor de Nadia, ya que era un brazalete de particulares características que habían creado la chica y Sofía, su mejor amiga. El mayor temor de familiares y amigos se hizo realidad. Nadia ya no estaba en el plano terrenal y al inmenso dolor se sumaba la incertidumbre de saber si le habían arrebatado la vida, si falleció de forma accidental o si había tomado la decisión de poner fin a su existencia. El dolor embargó a la comunidad de Canelones, que aún tenía esperanza de encontrarla con vida. Aunque la familia ya había reconocido que los restos pertenecían a la joven, el día 23 de abril, un análisis primario de ADN lo confirmó oficialmente. En el juzgado, la carátula del caso cambió de desaparecida a fallecida. Sin embargo, lo ocurrido también reveló las deficiencias de la investigación policial y Aracelis expresó sus reservas sobre la forma en que las autoridades procedieron. Según sus palabras, realizaron una búsqueda muy superficial y el hallazgo fue cuestión de suerte, no el producto de una investigación bien llevada. Por su parte, fuentes de la policía de Canelones admitieron que solo se rastrilló la zona este de la vía férrea, pero no pudieron ingresar al lado donde se halló el cuerpo debido a la vegetación, que alcanzaba hasta 4 metros de altura. Era un paraje realmente muy denso al que solo accedían aquellos que conocían el área. La División de Homicidios de Canelones inició una nueva investigación sobre el entorno familiar de la joven y volvieron a surgir acusaciones cruzadas entre el padre y la madre, así como las sospechas de los familiares y amigos de que su posible victimario estaba en el entorno cercano. Entonces Roberto contrató a un abogado, en vista de que para todos era el principal sospechoso por la muerte de su hija y estaba siendo atacado por el grupo de Buscando a Nadia. El hombre no solo buscó asesor legal, sino que amenazó a quienes lo consideraban implicado en el crimen. Pero Roberto tenía una coartada sólida. El día que su hija desapareció, él estaba con una trabajadora sexual a quien le había pagado por sus servicios esa noche. La información fue confirmada por la meretriz y por la persona que le alquiló la habitación en la que estuvieron. Entretanto, la principal interrogante que los investigadores debían resolver era cómo falleció. Sin embargo, los pocos restos que hallaron de Nadia no explicaron tanto como los forenses hubiesen querido. Su cráneo estaba intacto y el resto de los huesos no tenían signos de violencia. Las partes que podían determinar una eventual asfixia no se encontraron y faltaban piezas. El resultado del informe forense no aportó datos para avanzar en la investigación, ya que no había evidencia de cuándo, dónde o cómo murió. Tras las pesquisas correspondientes y el informe forense, los restos de Nadia fueron entregados a la familia y recibieron sepultura en el cementerio de la ciudad de Santa Lucía. Los padres de la joven llegaron al lugar por separado y unas 80 personas acompañaron a la familia en el último adiós. A las 11 de la mañana, el sacerdote local, José Moreira, ofició el servicio religioso en el cual destacó las bondades de la joven. Más tarde, una vez que el féretro fue bajado,
a la que sería la morada final de quien en vida fuera una chica alegre y llena de planes para el futuro, varios integrantes del grupo Buscando a Nadia colocaron flores. El dolor, la tristeza y la desesperanza invadieron el ambiente. Horas después del sepelio, en la lápida donde descansan los restos de Nadia, apareció una pequeña nota escrita a mano que decía concretamente: «Perdón, hermanita». Las autoridades iniciaron una nueva línea de investigación enfocada en los 3 hermanos, 2 mayores y 1 menor. Sin embargo, nunca se esclareció quién la escribió. Esa fue la última pista de los investigadores y después de eso todo se volvió incierto. No descartaban ninguna hipótesis, pero tampoco podían establecer una causa o móvil probable. Si bien los huesos no presentaron signos de trauma, lo que sea que le ocurrió a Nadia requirió necesariamente la participación de al menos una persona que trasladó el cuerpo hasta el lugar donde fueron hallados los restos. Pese a intensas averiguaciones y al desfile de personas que declararon como testigos, no había detenidos por falta de indicios concretos. Desde entonces, el grupo Buscando a Nadia se encargó de mantener su memoria en la órbita pública, a través de una serie de eventos y movidas callejeras en las que exigían que se conociera la verdad y se hiciera justicia. Instalaron un pasacalle frente a la plaza principal de la ciudad de Canelones. En el mes de junio, intervinieron las escalinatas del Palacio Legislativo. En septiembre, realizaron otra actividad en la Plaza 18 de Julio, a la que llamaron Otra Primavera sin Justicia. Y por supuesto, invadieron las redes sociales con diseños y mensajes alusivos al caso. Luego, estipularon que los días 13 de cada mes harían manifestaciones urbanas. Entonces, quemaron un gran Judas en la plaza, el cual simbolizaba la impunidad, el atraso de la justicia y la violencia. Colocaron otro pasacalle el día en que la chica cumpliría los 23 años. Realizaron una muestra fotográfica titulada Nadia, en la que participaron periodistas y fotógrafos. Esa misma muestra fue presentada en salas de exposiciones, supermercados, sedes de sindicatos de empleados, así como en el Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía y el hall del Palacio Municipal de la Comuna Canaria. También hicieron marchas por la ciudad de Canelones. Nada de eso sirvió para que las autoridades dieran una respuesta o avanzaran en la investigación. El caso de Nadia se mantenía sobre el escritorio de los investigadores y, según afirmaban, seguían trabajando en él, pero sin novedades. El martes 26 de febrero de 2013, el padre de la chica y hermano de 18 años declararon nuevamente ante la jueza letrada de Canelones, María Noel Odriozola, quien ejecutó la petición luego de que se encontraron restos de una sustancia tóxica en los restos de Nadia, de los cuales habían preservado muestras para someterlos a nuevos análisis a medida que la tecnología fuera avanzando con el paso de los años. Las autoridades debían dilucidar si los citados tenían alguna información al respecto y qué incidencia tenía eso en el caso. Ambos familiares acudieron al juzgado en compañía de sus abogados, pero fue el defensor de Roberto, el doctor Gustavo Salle, quien solicitó ante la jueza que su defendido fuera indagado bajo los efectos del pentotal, una sustancia conocida como el suero de la verdad. Roberto estuvo siempre bajo sospecha por parte de la propia madre de Nadia y de su grupo de amigos. Sin embargo, desde el primer interrogatorio explicó dónde y con quién estuvo el día de la desaparición de su hija. Por ello, el abogado ofreció que se sometiera a un método que fue usado en varios interrogatorios por los servicios de espionaje de muchos países, incluido Uruguay. Pese a ello, la jueza no instruyó sobre la propuesta. 10 años después de la desaparición de Nadia, en septiembre de 2020, el caso tomó un nuevo giro, cuando se supo que las declaraciones de 2 de los hermanos de la joven podrían llevar a que otros familiares fueran citados ante el juez de Canelones. Según algunas fuentes,
uno de los hermanos compareció ante la policía para declarar que estaba al tanto de una situación familiar que Nadia vivió y que podría aportar datos a la investigación. A esta declaración se sumó la de otro hermano, quien denunció un abuso sexual intrafamiliar que podría estar relacionado con el presunto crimen. Una adolescente con la cual Nadia tenía un parentesco muy cercano habría sido la víctima de acceso carnal no consensuado, cometido por un perpetrador que también era un familiar muy cercano de la chica y de Nadia. Para el momento en que surgió esa nueva información, la víctima de abuso ya era mayor de edad y fue citada a declarar por el juzgado de Canelones, pero nunca concurrió. En tanto, el hermano debía ratificar su relato ante el juez y tampoco se presentó, al parecer porque tuvo problemas para movilizarse hasta la sede del juzgado. El juez de la causa señaló que hubo 2 personas del ámbito familiar que fueron indagadas desde el primer momento, pero no había elementos incriminatorios fuertes como para ponerlos tras las rejas. También confirmó que hubo intervenciones telefónicas que se encontraban incluidas dentro de los 400 folios que conforman el expediente, pero cuyo contenido se mantenía en reserva. Ese mismo año, el 17 de junio, el grupo Buscando a Nadia reactivó sus acciones con la consigna "No queremos 10 años sin justicia", y algunos de sus integrantes se reunieron con altos funcionarios de la policía de Canelones, a quienes les plantearon sus inquietudes y sus dudas. Durante el encuentro, las autoridades les informaron que tenían 2 líneas de investigación abiertas, pero no les suministraron detalles ya que era secreto de sumario. Sofía, la mejor amiga de Nadia, se mantuvo alejada de los medios de comunicación tras el duro impacto que representó para ella esa pérdida. Sin embargo, tras 10 años sin justicia, se reencontró con el impulso para exigir la verdad y saber cuál fue la combinación de circunstancias que llevaron al fallecimiento de la joven llena de sueños. Luego de una década, lo que más frustraba a todos era que seguían sin saber cuál fue la causa de la muerte, si hubo o no un delito y quiénes eran los responsables directos. En todo caso, todos los hechos señalaban a Nadia como víctima, porque desapareció y no existían elementos probatorios que indicaran que atentara contra su propia vida. El 26 de diciembre de 2022, 12 años después, el misterio que envolvía el caso de Nadia volvió a ser discutido en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a donde acudieron los representantes del grupo VAN, integrado en su mayoría por amigas y conocidas de la joven. El caso fue presentado a los parlamentarios, dado que la comisión discutía un proyecto de ley que planteaba desarrollar políticas públicas e institucionales de búsqueda de personas desaparecidas. Durante la exposición del caso, los integrantes de VAN pusieron de relieve las fallas en la investigación y el seguimiento de varios aspectos que no fueron considerados por el entonces jefe de policía, Herode Ruiz, quien en su momento les dijo que cuando el cuerpo fuera encontrado, el cuerpo hablaría. Otros elementos a los que tampoco se les hizo seguimiento suficiente fueron los datos aportados por diferentes testigos que afirmaron haber visto a la chica en Canelones varias horas después de las 5:45, la hora en la que se determinó que salió de la casa de su prima en Santa Lucía. Esos testigos, que salían de un examen de química del Liceo Tomás Berreta, dijeron haberla visto entre las 10 y las 11 de la noche. Lilian, una de las integrantes de VAN, afirmó que nunca entendieron por qué la búsqueda se centró solo en el trayecto de la ruta, cuando hubo testigos que la vieron en su ciudad, y tampoco se explicó por qué esos testimonios fueron puestos en tela de juicio, argumentando que se trataba de relatos de jóvenes. Otra integrante, que pidió reservar su nombre por temor a las amenazas que había recibido, habló de ciertas omisiones en la investigación. Por ejemplo, mencionó que se encontraron sábanas con mucha sangre perteneciente a Nadia en el dormitorio de la joven,
pero no era fluido por una menstruación, como se dijo en su momento. También reclamó que, después de este hallazgo, la habitación fue cerrada con candado por el propio padre de la víctima, no por las autoridades. El cual le puse candado, no sé si se ve ahí al oscuro, ¿lo ve? Bueno, no tranqué porque no quiero que entre nadie, ni entren a poner algo o a sacar algo, marcando de que no se debe entrar. Ante la Comisión de Derechos Humanos, las amigas y conocidas de Nadia también señalaron al grupo familiar de la chica y citaron un mensaje de texto que ella le envió a la amiga con la que se iría a vivir en Montevideo. En ese mensaje mencionaba que su padre la miraba de manera extraña y creía que él quería tener algo con ella. Otra integrante acusó directamente al padre de Nadia, quien las amenazó diciendo que si seguían haciendo intervenciones y cosas, él tenía una pistola de calibre 9 milímetros. Esa amenaza fue denunciada ante la justicia, pero no ocurrió nada. Finalmente, informaron que le costearon un tratamiento psicológico a la madre de Nadia para que lograra tener calma y, en cierta forma, pudiera involucrarse más en la causa. Sin embargo, tiempo después, cuando hablaron con Aracelis e insistieron en que fuera la referente familiar de la causa, les dijo que ella y sus hijos estaban amenazados. Poco tiempo después, se conoció que, salvo uno de los hermanos que se acercó al grupo, los demás se esfumaron de Canelones y nunca más se supo nada de ellos. Después de tantos años, Nadia no se calla. Sus amigas y conocidas mantienen viva la memoria, con un recordatorio anual de la impunidad y deficiencia de la justicia, ya que el hallazgo de sus restos no fue suficiente para conocer la verdad. Su caso sigue abierto y continúa siendo una incógnita que la policía científica uruguaya nunca pudo resolver. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.